Sin distancias, un tiempo para la educación y la cultura que te ofrece la UNED, la universidad que está más cerca de todos. El espacio de hoy quiere acercarse a toda una generación, la de 1914, menos estudiada que las generaciones del 98 o del 27, pero que agrupa nombres como Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Manuel Azaña, Picasso, Américo Castro, Marañón y muchos más intelectuales. Recordar y acercarnos a su obra es nuestro particular homenaje. Dedicamos este espacio ahora a tratar de filología. Se cumple este año el centenario de lo que se conoce como la generación de 1914, un momento de esplendor de las letras, las artes y las ciencias en España, de una generación unida por la idea de modernizar el país. Para hablar de esta conmemoración y otras cosas más que irán saliendo a colación, me acompañan en este programa José Ramón Carriazo. ¿Qué tal, José Ramón? Un saludo. Hola, un saludo. Gracias por estar aquí, que te vas a hacer un experto ya en los programas de radio, ¿eh? De eso se trata, precisamente. José Ramón Carriazo es profesor en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General en la Facultad de Filología de nuestra universidad, la UNED. Y como invitado tenemos a Francisco Javier Zamora Bonilla. Gracias por acudir a esta cita, profesor Zamora. Muchas gracias, un saludo. Es profesor en el Departamento de Historia del Pensamiento y Movimientos Sociales y Políticos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, ¿es así? Vecino nuestro. Así es, sí. de universidad. Y quiero destacar también que es director del Centro de Estudios Orteguianos, que pertenece a la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, y que este año está, en plena vigencia por lo que decía de la generación de 1914 y una publicación muy especial que ya nos irá adelantando a lo largo de la conversación. José Ramón, como tú has traído al invitado y eres el experto en este tema, yo te dejo el campo libre para que nos cuentes y, saques algunas conclusiones de lo que se celebra este año, lo que se conmemora con respecto a la generación de 1914. No tan famosa a lo mejor como la del 98 o la del 27, está entre las dos. Ortega y Gasset hablaba de generaciones. Bueno, no te voy a decir lo que nos vas a comentar, pero por darte un poco pie al tema de hoy. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Sí, en efecto, este año de 2014 se juntan muchas efemérides y entre ellas, y no la de menor calado para la historia de la literatura, de la lengua y del pensamiento español, la de la conocida como generación del 14, uno de cuyos nombres más importantes es el filósofo madrileño José Ortega y Gasset, como tú has dicho. He pensado que era buena idea traer al profesor Zamora de la Universidad Complutense, al que conozco ya desde hace muchos años, porque precisamente nos une, además de una amistad, los años que dedicamos a trabajar en la obra y los textos de Ortega y Gasset. Ya tras la publicación de su biografía, en mi etapa postdoctoral, me incorporé al equipo interdisciplinar en el que, junto a historiadores del pensamiento, historiadores de la literatura, periodistas, filósofos, historiadores de la filosofía del derecho, me incorporé como lingüista y trabajamos durante más de 6 años en la elaboración de la edición no definitiva, a nosotros no nos gusta decir definitiva, pero sí la nueva edición de las obras completas del filósofo, con casi un 40% de textos nuevos, muchos de ellos inéditos, otros que no se habían vuelto a editar desde su primera aparición y que por primera vez aparecieron juntos y ordenados cronológicamente en 10 tomos, publicados en coedición por la Fundación entonces José Ortega y Gasset, ahora Ortega y Gasset Marañón, y la editorial Taurus entre 2004 y 2010. Así que también en 2014 celebramos el 10º aniversario de la aparición de aquellos primeros tomos. Y desde entonces
pues he aprendido mucho del profesor Zamora y ha seguido contando conmigo y he seguido colaborando en el Centro de Estudios Orteguianos. Y lo último que ha preparado el profesor Zamora con su equipo del Centro de Estudios Orteguianos son unas jornadas que se han celebrado en las pasadas semanas para conmemorar la aparición de Meditaciones del Quijote, que es el primer libro que como tal publicó Ortega precisamente en las ediciones de la Residencia de Estudiantes, que es una de las sedes, junto con la Universidad Complutense y la Fundación Ortega Marañón, donde se han llevado a cabo las jornadas conmemorativas del centenario de Meditaciones. Se publicó además por la Residencia de Estudiantes, ¿no? El original, ¿no? Sí, en 1914. Efectivamente. En 1914 Ortega lo redactó en El Escorial y apareció además cuando Juan Ramón Jiménez, otro de los nombres destacados de la generación del 14, era el encargado de la sección de ediciones de la Residencia. Así que en Meditaciones del Quijote se juntan dos nombres de los más señeros de la generación del 14. No olvidemos que en estas jornadas hemos contado con un importante apoyo también de la UNED a través del Departamento de Filosofía con Javier San Martín, y han participado también la Asociación de Hispanismo Filosófico y el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo. Estos tiempos de crisis tienen la ventaja de que a las instituciones nos obligan a disminuir un poco nuestros egos y a buscar las colaboraciones fuerzas, ¿no? Para poder celebrar jornadas como las que hemos tenido estos días, ¿no? Pues entonces podemos ver qué supuso este grupo generacional para la historia del pensamiento frente a la generación del 98, que era la inmediatamente anterior, o la generación del 27, la inmediatamente posterior. Las tres constituirían la edad de plata de la cultura española. ¿Qué aportó la generación del 14, Javier, a la historia del pensamiento y de la cultura española? Si analizamos estas tres generaciones que, como bien has dicho, forman lo que se ha llamado, ¿no?, todo a través de los textos de Mainer, de la edad de plata de la cultura española, vemos importantes diferencias. Mientras que la generación del 98 y la del 27 son generaciones principalmente literarias, en el caso de la del 98, predominantemente de novelistas, aunque hay también grandes poetas como Antonio Machado, ¿no? Y Unamuno también tiene magníficos poemas, aunque es menos poeta que Machado. Es una generación sobre todo de novelistas, ¿no? Baroja, Azorín, el propio Unamuno. Y la generación del 27 es una generación donde predominan sobre todo los poetas y los pintores, ¿no? Las artes gráficas, ¿eh? Mientras que la generación del 14 se caracteriza sobre todo por los ensayistas, ¿no? Lo que define más a la generación del 14 es el ensayo. No es que en la del 98 no haya grandes ensayistas como es Unamuno, como es el propio Azorín que hemos citado antes, ni que no los haya en la del 27. La prosa de Pedro Salinas como historiador de la literatura es magnífica también. Pero si tuviéramos que diferenciar estas tres generaciones, quizá esta es una de las grandes diferencias. Otra diferencia también importante es que la generación del 14 es una generación de profesores universitarios, mayoritariamente, formados casi todos ellos en Europa, gracias en gran parte a las ayudas que a partir de 1907-1909 da la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que se había creado ese año de 1907, empieza a funcionar realmente después de la caída del gobierno Maura a partir de 1909. Es una generación, por tanto, de científicos. Hay una buena parte de esos profesores que además son científicos de una altísima calidad a un nivel europeo. Es una generación europeísta y es una generación que también va a estar predominantemente volcada a la política, ¿eh? Muchos de los políticos de esta etapa, de esta primera mitad del siglo XX español,
son de esta generación. Azaña, Fernando de los Ríos, Luis Araquistain, Julián Besteiro, aunque es un poco mayor que ellos y por edad pertenecería más a la generación del 98, pero se mueve más en la órbita de los del 14, ¿no? Son políticos. Y es una generación de intelectuales, ¿no? Del intelectual contemporáneo que ha nacido a partir de la Faire de Feu en Francia, ¿no? Un hombre que, digo hombre porque además lo eran predominantemente hombres, aunque hay algunas mujeres importantes también en esa etapa, ¿no? Que teniendo una profesión en la que tiene fama, en la que tiene crédito, al mismo tiempo se vuelca a la vida pública, ¿no? Intenta condicionar con su pensamiento la opinión pública, crear opinión pública, ¿no? Y eso, pues, sin duda, el perfil más característico que representa esa figura del intelectual es Ortega y Gasset, ¿no? Y el año 14, que por eso da nombre a esta generación, es sin duda el año de Ortega, ¿no? Con dos acontecimientos principales, ¿no? Por un lado, Meditaciones del Quijote, del que luego hablamos con más detenimiento, y la conferencia Vieja y Nueva Política, que pronuncia en el Teatro de la Comedia el 26 de marzo de 1914, que es la presentación en público, la puesta de largo de la Liga de Educación Política Española que habían constituido el año antes, en el otoño de 1913, como integración de esa generación, de los jóvenes intelectuales de esa generación, para intentar hacer una nueva política, ¿no? Como crítica al régimen de la Restauración, un intento de demolición, de ruptura con el régimen de la Restauración, e intentar ir a una nueva política, es una política más democrática y más social que el liberalismo decimonónico que representa el régimen de Cánovas. Sí, de hecho, la Liga de Educación Política Española une dos de los nombres que has mencionado, ¿no? El intelectual y el político, Ortega y Azaña, que son cofundadores de la iniciativa en 1913. Una de las características de toda generación, ¿no?, señalan los historiadores de la literatura, pero también los historiadores del pensamiento, es cómo se posiciona esa generación frente a sus mayores, a la generación anterior. Y en el caso de la generación del 14 hay dos figuras muy importantes. Unamuno, ¿no?, con el cual Ortega mantiene una amplia polémica de la que ahora puedes hablarnos, y Azorín y el homenaje de Aranjuez. Este acto, que tuvo lugar en el otoño del 13, sirve como marca generacional, ¿no? Quizás el primer acto lo conmemoramos el año pasado, que gracias a la iniciativa de un grupo de vecinos de Aranjuez que nos pidieron al Centro de Estudios Orteguianos que colaborásemos en la organización de ese centenario, y organizamos unas jornadas y luego un banquete que intentó emular el que tuvo lugar hace 100 años en homenaje a Azorín, que era en desagravio, aunque querían medio ocultarlo, era en desagravio porque por 2 veces le habían rechazado la entrada en la Real Academia Española. Y es la primera vez que la generación del 14 aparece en público juntos. No están solos, porque en ese acto están muchos de generaciones anteriores, no solo de la del 98, como el propio Azorín, sino también de generaciones un poco mayores, como la de Juan Varela, la de los krausistas, la de Giner, ¿no? Pero lo organizan los del 14, lo organizan Ortega y Juan Ramón, ese homenaje a Azorín, igual que son los que organizan la Liga de Educación Política Española, que luego aparecerá formalmente ya en el 14 con la conferencia que citábamos antes de Ortega, ¿no? La importancia es presentarse en grupos. El intelectual solitario que clama en el desierto deja de tener sentido. Estamos en una sociedad que empieza a ser una sociedad de masas. Entonces, está bien que se oiga la voz del intelectual, la voz del profeta, como lo llamará Ortega luego más tarde, pero lo importante es presentarse como un grupo que representa algo nuevo y que viene a cambiar lo viejo. De ahí las disputas con los mayores, con los que les unen muchas cosas, ¿no? Pues muchas veces nos fijamos solo en las palabras gruesas, en los insultos que se dicen, que no son menores. Ortega le llama a Unamuno energúmeno, o Unamuno habla de los papanatas que están bajo la admiración de los europeístas, ¿no? Pero en el fondo hay también
grandes coincidencias de fondo, valga la redundancia, ¿no? Quieren europeizarse, ¿no? Quieren modernizar España. Y no es baladí que cuando en este verano del 14 a Unamuno le echan de rector de Salamanca, quien se pone, como decimos hoy, al frente de la manifestación en defensa de Unamuno es Ortega. Y son esos jóvenes de la generación del 14 movilizados por Ortega y por otros cuantos más, como Morente, como Fernando de los Ríos, porque entienden que Unamuno es la nueva política. O sea, Unamuno es lo nuevo. A pesar de que estén discutiendo con él sobre el grado de la europeización, si lo que hay que hacer es europeizar o africanizar, cuando Unamuno está hablando de africanizar Europa, lo que está diciendo es que la cultura española tiene que tener también su voz en la cultura europea. Y las meditaciones del Quijote que conmemoramos el centenario, precisamente lo que Ortega plantea ahí es una integración de la cultura mediterránea, que llama, con la cultura germánica, ¿no? Dentro de una cultura europea integral. Entonces, había más coincidencias de fondo que esas discrepancias, que sin duda las hay, y también unas discrepancias de carácter, ¿no? De carácter y de intento de predominio intelectual, ¿no? Es famoso que en torno a 1908 un Ortega muy jovencito y muy atrevido le manda a Federico de Onís a Salamanca a decirle a Unamuno que hay que formar el Partido de la Cultura, lo cual le había dicho también por carta, ¿no? Pero el que se guardaba el protagonismo era Ortega en ese Partido de la Cultura, que era un partido de corte socialista y europeo. Y Unamuno parece que le dijo a Federico Onís, dice, dígale usted a Pepito, que era como le llamaban, que si formamos un partido yo soy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No me va a venir un jovenzuelo a decir que él va a dirigir el partido, ¿no? O sea, también había en esas disputas algo de los egos personales, evidentemente, ¿no? Sí, claro, con el paso del tiempo la nueva generación se va a ir asentando, ¿no? Y como has apuntado, desde las cátedras universitarias y desde los laboratorios de investigación van a empezar a construir una nueva realidad española y una nueva realidad que ha de contar con la crisis europea que se conmemora también este año 14, ¿no? Unas semanas después de la salida de las prensas de la residencia de estudiantes de Meditaciones del Quijote, estalla en Sarajevo la Primera Guerra Mundial y estos españoles europeístas van a tener que enfrentarse con la crisis europea. Sin embargo, van a seguir adelante con sus proyectos de modernización del país, y van a ser los que van a permitir la floración artística, poética, como tú has mencionado, pero también cinematográfica, de la generación del 27 y de la siguiente generación, ¿no? La generación del 36, que sería la generación perdida por la guerra civil, de algunos de cuyos miembros también se celebra ahora el centenario de su nacimiento. Y estoy pensando, por ejemplo, en la propia hija de Ortega y fundadora de la Fundación José Ortega y Gasset, Soledad Ortega Espotorno, que nació en 1914, o de Julio Caro Baroja, padre de Julián Marías también. Julián Marías. Estos ya formarían parte, pues, de la siguiente generación, cuya característica fundamental es haberse formado en el espíritu institucionista y en la residencia de estudiantes, la residencia de señoritas. ¿Cuál sería entonces, en tu opinión, la trascendencia de la generación del 14 para el resto del siglo XX? ¿Qué destacarías? Pienso que hay dos pilares claves en la modernización de España en esos momentos desde el punto de vista de las ideas. Luego podríamos entrar, no hay tiempo en un análisis político de los acontecimientos, ¿no? Y los momentos claves como el gobierno Canalejas, por ejemplo. Pero desde el punto de vista de las ideas yo creo que hay dos pilares claves, que es, por un lado, el krauso-institucionismo, ¿no? La filosofía krausista en la interpretación que hace de ella y en el desarrollo pedagógico que elabora Giner de los Ríos con la institución libre de enseñanza, con Gumersindo Azcárate y con Manuel Bartolomé Cosillo, entre
entre otros muchos, y cómo eso acaba cuajando en toda una serie de instituciones públicas que son las que ha citado: residencia de estudiantes, residencia de señoritas, varios institutos y laboratorios científicos, la Junta para Ampliación de Estudios, en la que se engloban buena parte de todas estas instituciones, y por otro lado la filosofía de Ortega, que va a dar lugar a lo que se conoce como la Escuela de Madrid. La filosofía de la razón vital e histórica marca sin duda una pauta de modernización de la historia de España, que lamentablemente va a quebrar con la guerra civil y que tardará mucho en recuperarse por la extremadamente larga dictadura y cruel dictadura de Franco. Pero luego en la transición, este ideario, a veces incluso sin conocer bien las fuentes, va a volver a resurgir, ¿no? Muchas de las ideas pedagógicas y muchas de las ideas orteguianas, por ejemplo, respecto a la estructura del Estado, ¿no? La configuración autonómica del Estado, están ahí latentes en la transición y son en parte nuevos pilares para la construcción de esta España en la que vivimos ahora, ¿no? Bien, pues si te parece, Javier, ya que comenzamos el tramo final del programa, vamos a centrarnos en la principal conmemoración que nos ha traído aquí, que es la aparición de Meditaciones del Quijote, que supone la puesta de largo de la filosofía de Ortega. Para muchos exégetas, hermeneutas, es la primera obra original. Y Ortega se había formado en Alemania, había estado en Leipzig, había estado en Berlín y había estado en Marburgo, donde había entrado en contacto con Hermann Cohen y con el neocantismo, y desde el inicio de su obra se había interesado por la novela, por la ficción, la relación entre la épica y la lírica y la novela moderna, cuyo nacimiento él sitúa en el Renacimiento, en torno al Quijote. Ortega participó, no de manera protagónica, pero sí de manera activa en el centenario del Quijote en 1905, y llevaba ya en 1914 varios años y algunos artículos publicados en los que reflexionaba sobre el origen de la novela y la importancia de Don Quijote. ¿Qué nos puedes decir sobre el concepto de meditación? Bueno, lo primero que hay que decir es que, antes de entrar en tu pregunta, es que hemos preparado una edición facsímil de la primera edición de 1914. La hemos hecho entre la Fundación José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, la Residencia de Estudiantes, que fue la que lo editó en 1914, y Alianza Editorial, y en la que hay una magnífica edición crítica del profesor Carriazo, que nos ha citado, donde mostramos las variantes entre la edición de 1914, al cuidado, a veces no demasiado, de Juan Ramón Jiménez, que comete algunas erratas, y la última edición que Ortega pudo ver en vida, que es la del tomo 1 de las obras completas de 1953, en donde hemos hecho un apéndice de variantes. Lo ha hecho principalmente el profesor Carriazo, justo inverso al que hemos hecho en las obras completas, porque en las obras completas el texto que damos es el último que Ortega pudo revisar, mientras que aquí estamos dando el texto del 14, y por ejemplo nos hemos centrado en dar las variantes de puntuación, que en las obras completas no le prestamos especial atención, porque si no hubieran sido apéndices inmensos, ¿no? Y eso es importante para analizar el estilo de Ortega y cómo va modificándose el estilo de Ortega a lo largo del tiempo, y también cómo va matizando su pensamiento. A lo que tiene de rememoración y de recuperar una edición vieja, que es hacer una edición facsímil, le hemos añadido la modernidad que tiene hacer una edición crítica con cotejos electrónicos, y eso se debe en buena medida a la labor estupenda del profesor Carriazo, que muy modestamente no lo ha citado, pero yo creo que es lo primero que hay que decir, ¿no? El concepto de meditación en Ortega es lo que él llama en el prólogo lector salvaciones, ¿no? ¿Qué quiere hacer Ortega con las meditaciones? Dice, no, las salvaciones, poner una cosa al sol y que le dé el máximo de reverberaciones, es decir, intentar sacar de cada cosa el máximo de sí. En términos aristotélicos, intentar llevar la potencialidad de cada cosa a su acto, ¿no? Eso es lo que pretende él con el concepto de meditación, que por otro lado es un concepto impresionista, no es un tratado filosófico, sino una manera impresionista de acercarse y de patentizar la realidad.
¿no? Elevar las cosas al máximo de su significado, define la salvación en Meditaciones. Sí, muchas gracias por la referencia al aparato crítico. Es verdad que hemos trabajado este último año en la edición. Esperemos que le guste a aquellos que la vean y que sirva ese aparato crítico para ver no solo cómo evoluciona el estilo de Ortega, sino también cómo la lengua española a lo largo de casi 50 años, toda la primera mitad del siglo, va cambiando y se va modernizando, y que sirva para los estudiantes de filología de la UNED para percibir cómo la historia de la lengua no se ha de quedar en Alfonso X o en la fundación de la Real Academia, sino que nosotros hacemos y vivimos historia de la lengua como en su momento la hizo y la vivió Ortega, desde luego uno de los grandes creadores del español como lo hablamos hoy en día. Se han señalado distintas incitaciones, distintos estímulos para la composición de Meditaciones, ¿no? Es el primer libro que como tal aparece y es la primera de una serie de meditaciones que incluirían después la meditación del Escorial o las meditaciones sobre Baroja, un novelista que producía una gran curiosidad a Ortega. Es posible incluso que la lectura del Árbol de la Ciencia de Baroja, aparecido en 1911, y las quejas de Andrés Hurtado, del protagonista, sobre la pobreza intelectual del país, llevase a Ortega o incitase a Ortega a componer esa meditación e intentar llevar a la cultura española representada en el Quijote a la altura que se merecía y a la altura europea. También en el año anterior a la aparición de Meditaciones del Quijote apareció Troteras y danzaderas, de Ramón Pérez de Ayala, otro de los novelistas admirados por Ortega y otro de los miembros de la generación del 14, que incluye un personaje, Antón Tejero. Antón Tejero, un filósofo de ojos inteligentes, de mirada inteligente. ¿Es posible que estas incitaciones estuviesen detrás de la aparición de Meditaciones? Sí, sin duda. Ortega tiene en la cabeza el proyecto de Meditaciones desde 1909, más o menos. Algunos de los textos que luego se han publicado y que estaban previstos como meditaciones, como en el caso de los de Azorín y Baroja, se publican en la prensa a partir de 1909 ya con el título de Meditaciones, ¿no? Aunque luego Ortega no publica ningún volumen más de los anunciados en Meditaciones del Quijote. Meditaciones del Quijote era el primer volumen de varios que iba a sacar. De hecho, había unas segundas Meditaciones del Quijote donde aparecería sobre el alcionismo de Cervantes. Ahora en la revista de Estudios Orteguianos que acabamos de sacar publicamos las notas de trabajo de Meditaciones del Quijote. Hay algunos apuntes excepcionales, ¿no? Por ejemplo, califica a Cervantes de monadólogo, es decir, lo vincula claramente a Leibniz, ¿no? Porque las meditaciones son muy leibnizianas. Se ha insistido mucho en lo que hay de superación del neocantismo o, por el contrario, de permanencia del neocantismo en las Meditaciones del Quijote, frente a lo que empieza a ver de nuevo de la fenomenología en las Meditaciones del Quijote. Y efectivamente eso es así, pero muchas veces se olvidan otras fuentes, ¿no? Las que has citado, José Ramón, de las fuentes literarias, ¿no? El diálogo intenso que hay en las páginas de Meditaciones frente, y lo digo bien, frente a Baroja, frente a Unamuno, frente a Azorín, ¿no? En la propia interpretación de lo que es la novela, en la propia interpretación de lo que representa el Quijote en la cultura española, que para Ortega el Quijote es una especie de discurso alternativo al discurso del método cartesiano, ¿no? Hubiera llevado a una modernidad distinta que la modernidad idealista, una modernidad más humana, porque si algo tiene Cervantes es la mirada a lo humano, ¿no? A lo humano concreto, que es fundamental luego para el desarrollo de la razón vital en Ortega. Pero bueno, todas esas meditaciones quedaron sin escribir, o algunas fueron apareciendo ya de forma dispersa. Era un proyecto ambicioso que desde 1909 venía fraguando y que en realidad se sienta en 1913 y compone ese libro. Y luego, como pasa tantas veces, y le acusaba a su amigo y discípulo Fernando Vela, pues iba dejando muchos temas transconejados, iba matando muchos temas porque, bueno, la vida le llevaba por otros derroteros, ¿no?
Sí, es cierto que la serie de las meditaciones queda truncada, pero en sí Meditaciones del Quijote es un desafío interpretativo y un desafío hermenéutico, y viéndolo en su contexto, en el contexto de la interpretación unamuniana pesimista de la vida de Don Quijote y Sancho, o el propio Don Miguel acaba de publicar El sentimiento trágico de la vida, esos años, frente a ese pesimismo de la generación anterior y ese pesimismo de la cultura española, Ortega impone la interpretación alciónica, ¿no? Alción es el Zeus cuando se ríe y mediante su sonrisa crea, y el alcionismo de Cervantes es la creación del pensamiento mediante el humor, mediante el optimismo. El sentido deportivo y jovial de la vida, que dirá luego Ortega. Que dirá luego Ortega, efectivamente. Y la cultura española en esos momentos estaba muy necesitada de optimismo, y no solo la cultura española, también la cultura europea, y esto lo explica muy bien el profesor Francisco José Martín, a lo largo de muchos libros y artículos que tiene, pero especialmente en la guía sobre el pensamiento de Ortega y Gasset, que acabáis de publicar el año pasado, donde tiene un artículo dedicado precisamente a el desarrollo del pensamiento humanístico que desaparece en Europa en la época de la Reforma y la Contrarreforma religiosa, y se mantiene y continúa en España y llega hasta el siglo XX gracias a esa permanencia en la península metafísica, y permite una lectura de Ortega muy enriquecedora, como hace, ya digo, el profesor Francisco José Martín. ¿Qué más nos podrías comentar? En línea de lo que estabas diciendo, Ortega es consciente de que su labor es constructiva, ¿no? Y dice que va a hacer experimentos de Nueva España. Si han negado una España, hay que construir otra España, y para eso hay que construirla desde pilares de la propia tradición, y ese pilar fundamental es Cervantes, no el quijotismo, sino el cervantismo, ¿no? Es lo que le interesa. Muy bien, muchas gracias, Javier, por habernos acompañado. Gracias. Por habernos iluminado, y animo a todos los oyentes a que se sumen con nosotros a estas conmemoraciones y aprovechen para hacer una nueva lectura de las Meditaciones del Quijote, que es uno de los libros más famosos de Ortega, y que contiene la famosa cita que todo el mundo conoce de "Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvaré yo". Pues sí, 100 años de la generación del 14, yo creo que siempre es un buen momento para reflexionar, volver a la lectura de los intelectuales que formaron parte de esa generación con una idea común: modernizar España, y que sigue de completa actualidad y completa vigencia. José Ramón Carriazo, profesor del Departamento de Lengua Española y Lingüística General en la UNED, en la Facultad de Filología, y nuestro invitado, Francisco Javier Zamora, profesor de Historia del Pensamiento en la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Sociología y Ciencias Políticas, y director del Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón. Gracias por acercaros a este espacio, y bueno, los micrófonos de la UNED están abiertos para cualquier ocasión. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.